Hace mucho tiempo, dos razas gobernaban la Tierra, humanos y monstruos. Un día, se desató una guerra contra los demonios que se dieron a conocer a las dos razas, y quisieron gobernar su mundo. Los demonios eran liderados por Mundus, el príncipe de las tinieblas y su más fiel general, Esparda. La batalla iba a favor de los demonios, pero Esparda, al ver lo decididos y determinados que estaban las dos razas por detener a sus demás compañeros demonios, despertó lo que nunca esperó tener: justicia. Esto llevó a que Esparda traicionara a los suyos y ayudara a los humanos y monstruos. Esto le dio una gran vuelta a la guerra, poniéndola en favor a los humanos y monstruos. Esparda, con la ayuda de aquel que se decía que era el rey de los monstruos y otros monstruos que eran bastante fuertes, y también con la ayuda de varios humanos que también eran bastante fuertes, y una sacerdotisa, pudieron vencer a Mundus y sus legiones de demonios, y sellar el inframundo con la sangre de la sacerdotisa y su propia sangre. Nunca se volvió a saber de Esparda desde ese día. Muchos años transcurrieron, hasta que pasó lo inevitable. Los humanos y monstruos estallaron en guerra. Se creía que después de la invasión de los demonios, estas dos razas estarían más unidas que nunca gracias a ello, pero parece que fue lo contrario. Tras una larga batalla entre estas dos razas, los humanos fueron victoriosos. Sellaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico. Con el pasar del tiempo, ambas razas empezaban a olvidar Esparda, y solo algunos humanos sabían de la historia de Esparda. Y los monstruos más viejos que vivieron desde la invasión de los demonios recordaban al legendario Caballero Oscuro. Cabe decir que los humanos también olvidaron la existencia de los monstruos. En la actualidad. Montebot. Año 2000XX. Rara vez, en el subsuelo caían humanos, y solo han caído 6 por ahora. Y cada uno de ellos tuvo el mismo destino, la muerte a manos del rey. Con estas 6 muertes de estos humanos, pudieron los monstruos recolectar sus almas, para poder romper la barrera que los mantenían encerrados bajo tierra. Con esto, los monstruos tenían esperanzas de que algún día serían liberados, y podrían ver, y sentir la luz del sol, y el aire fresco de la superficie y poder ver las estrellas. Han pasado décadas desde que el último humano cayó al subsuelo. Hay una antigua profecía de la runa Delta, que ha perdido su significado con el pasar del tiempo. Se dice que, el ángel, el que ha visto la superficie, regresará, y el subterráneo se vaciará. Pero los monstruos han tomado una visión más sombría acerca de esta profecía. Llamando al círculo alado el demonio o ángel de la muerte. Una especie de ser que los liberará de este reino mortal, y que causará destrucción y muerte a donde vaya. Pero no nos centraremos en eso. Enfoquémonos en alguien un tanto peculiar. Para Sans, era bastante intrigante ver a otro humano, que no sea el niño que hizo más reset de los que puede recordar. Después del último reset que hizo en una ruta neutral, no lo volvió a ver. En cambio, vino un humano totalmente diferente al niño, pero con un objetivo que ya había cumplido el niño, muchas veces en una ruta específica. Matar a cada monstruo del subsuelo para subir su amor. Al principio pensó que el humano, con una katana en mano y su cabello tan blanco como la nieve, estaba defendiéndose, pero se equivocó al ver desde una distancia considerable cómo mataba a cada monstruo sin ningún signo de arrepentimiento. Cuando llegó a Snowdin, masacró todo el pequeño pueblo. Había destrozado las casas con un simple movimiento de su katana, matando a los monstruos que vivían dentro en el proceso. Solo la biblioteca y Grillwis habían salido ilesos. Aunque por dentro, estaban llenos de polvo. Ni el niño había llegado a ese punto. Su hermano, Papyrus, trató de hacerlo entrar en razón para que dejara toda su masacre sin sentido. Sans podría haber jurado ver, como la mano donde sostenía la katana el humano, temblaba, como si estuviera dudando de sus acciones. El humano, parecía que había compartido unas palabras con Papyrus, y después, pudo presenciar cómo su hermano bajaba la cabeza, asintiendo en derrota. Invocó un hueso en sus manos, lo suficientemente largo y resistente como para aguantar algunos choques de espadas. El alma del humano salió de su pecho, tomando un color azul al instante. Al final de Snowdin, donde estaba la entrada a Waterfall. Estaba repleto de huesos por doquier, y la armadura de batalla de Papyrus, con su bufanda roja en el suelo, y su polvo debajo de ella. Las cosas se volvieron peores cuando llegó a Waterfall. Casi todo Waterfall estaba hecho ruinas. Producto de la batalla del humano y Yundine, la líder de la Guardia Real. Ellos dos casi destruyen todo Waterfall con su batalla.
Era sorprendente, como Undine incluso, casi vencía al humano, en la forma que la había visto varias veces, en las rutas genocidas que había hecho el niño. Pero al final, el humano, o lo que él creía que era un humano, había tomado repentinamente otra forma. Era bastante sorprendente su forma. Todo su cuerpo había cambiado por completo. Ya no se veía ese característico cabello blanco. Había cambiado a una forma totalmente diferente, todo su cuerpo había tomado una apariencia bastante demoníaca. Pero lo que más destacaba de su forma era lo que tenía en su cabeza. En donde se suponía que debía estar su cabello había una cresta, parecida a una aleta. Su gabardina azul, parecía como si se hubiera fusionado con su cuerpo, aunque aún mantenía la cola de la capa, aunque por alguna razón, se separaban en 4 partes. Lo más inquietante sería su katana, parecía que la funda se había fusionado con su forma, y estaba adherida a la mano, o la manga de su traje o piel. Toda esta batalla parecía que había sido vista por la científica real, Alphys. Ella parecía bastante asustada por las capacidades del humano, ella sabía muy bien lo que tenía que hacer en caso de que el humano ganara, o lo que ella creía que era un humano. Primero tenía que avisar al rey Asgore y después evacuar todo el subsuelo, o al menos, tratar de reunir los sobrevivientes restantes de Outland. La batalla de Undine y el humano, con su nuevo aspecto demoníaco, terminó con la victoria del humano. Pero eso no significaba que el humano no haya salido ileso de la batalla. Estaba bastante herido, cuando desactivó su forma demoníaca. Se estaba apoyando con su katana como si fuera un bastón para poder caminar. Pero al parecer, a él no le interesó su estado actual, y continuó caminando a su siguiente destino. Outland. Las cosas en Outland fueron menos intensas que Snowdin y Waterfall. De hecho, Outland estaba muy silencioso. Parecía que Alphys había evacuado todos los monstruos restantes. Bastante raro, ya que cuando el niño terminó con Undine y fue Outland, aún había algunos monstruos rondando por ahí. Pero parece que así no fue con este humano, si es que era uno. Se le había facilitado bastante al humano pasar por todo Outland. Cuando estuvo cerca del laboratorio de Alphys, este ni se molestó en entrar, en cambio, usó el ascensor que lo llevaría a diferentes zonas de Outland. Cuando pasó por la zona donde Muffet vendía sus donuts, ella parecía que también siguió las instrucciones de Alphys con sus demás arañas. Bastante sorprendente, teniendo en cuenta que se quedó cuando el niño había llegado a su zona, ignorando la advertencia que se le había dado. Las heridas del peli blanco, parecían que habían sanado por el camino, no se veía que estaba al 100% sanado, pero ya no estaba usando su katana como un bastón para poder caminar. El humano había pasado fácilmente por todo Outland, llegando a Metaton Resort. Igual que Outland, no había nadie en el hotel. Ni siquiera Burgerpans estaba en su puesto de trabajo. Eso era bueno. El humano. O espera, de seguro te estarás preguntando, ¿por qué lo sigo llamando humano? Pues simple, había compartido algunas palabras con el humano cuando salió de la entrada de las ruinas. Le había preguntado si era un humano, y él dijo un simple sí. El humano había entrado al núcleo, no se molestó en entrar en las otras 2 entradas que había en cada costado del ascensor, que estaba en el medio de ambos. Tomó el ascensor y cuando salió de este, notó inmediatamente la entrada de al lado. Este simplemente caminó hacia ella, y donde se supone que este Metatón parado, esperando al humano para enfrentarlo. No estaba ahí. Eso sí fue un detalle bastante interesante. Parece que Alphys convenció de alguna manera a que Metatón no fuera a detener al humano. El albino había cruzado la habitación, que era bastante pequeña, llegando a un gran pasillo, donde al final estaba un ascensor. Sans decidió dejar de espiar al humano albino, y usó uno de sus atajos para llegar al último corredor. Vergil miró el gran pasillo donde al final había un ascensor para llegar al castillo del rey. Recordó ligeramente todo lo que tuvo que hacer para llegar a este punto. Después de la batalla con su hermano Dante, se quedó en el mundo demoníaco. No pasó mucho tiempo para Vergil para que el ser, que su padre Esparda, se había esforzado por detener, apareciera. Vergil estaba confiado de que podría vencer al príncipe de las tinieblas. Si su padre Esparda pudo con él, ¿por qué él no podría? Ese fue uno de los tantos pensamientos de Vergil al enfrentarse a Mundus. Pero se equivocó y eso casi le... Si bien, Vergil podría derrotar a Mundus en el estado que se encontraba por el sello de su padre, no pudo hacerlo al estar aún debilitado por la pelea con su hermano Dante. Esto obviamente fue aprovechado por Mundus. Esto llevó a Vergil a hacer lo que nunca pensó hacer. Huir. Tuvo que huir lo más lejos de Mundus.
Esta idea claramente no le gustaba, pero prefería esto que ser asesinado o peor, ser controlado por Mundus. Vergil en su ira había recordado una de las técnicas con su Yamato que aún estaba en progreso. Si bien, la habilidad que quería usar aún era inestable, era usarlo o ser atrapado por Mundus. Vergil, al estar lo suficientemente alejado de Mundus, aprovechó y desenfundó su Yamato. Agarrando su katana con fuerza, puso el suficiente poder demoníaco necesario. O lo que él creía que era necesario. Y hizo un corte vertical y horizontal al aire, cortando la realidad misma, y abriéndose lo que se puede apreciar como una brecha o portal. La técnica aún era inestable y las veces que la usó Vergil, lo llevó a distintos lugares del mundo humano. En el peor de los casos, el portal lo llevaría al medio del mar, pero era mejor eso que seguir en el mundo demoníaco. Vergil, sin perder tiempo, entró al portal que creó. Él tenía esperanzas de que el portal lo llevará a algún lugar deshabitado para poder descansar y recuperarse. El aire mismo se partió horizontal y verticalmente en una cueva, arriba de unas flores amarillas que eran iluminadas por un gran agujero donde la luz del sol entraba por ello. Vergil salió del portal con un tambaleo. Respiraba pesadamente y tuvo que dar un suspiro de alivio de estar fuera del mundo demoníaco. El portal que se había abierto se cerró al instante que salió de él. Vergil miró a su alrededor notando que estaba en una cueva y pisando unas flores amarillas y también una mujer cabra que lo veía con la boca abierta. Vergil miró a la mujer cabra con una mirada impasible, aunque empezó a ver borroso por cada segundo que pasaba. Haber peleado con Dante y luego con Mundus sin descanso, alguno le estaba pasando factura ahora. Vergil miró por última vez a la mujer cabra que todavía estaba parada en su lugar sin moverse, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de ver. Vergil simplemente se desplomó en la pequeña cama de flores, y el mundo de la inconsciencia había reclamado al hijo mayor de Esparda, estando indefenso en la cama de flores. Vergil detenió su tren de recuerdos cuando por fin llegó al ascensor. Este presionó un botón para que las puertas se abrieran y entró a presionando uno de los dos botones que había en el ascensor para avanzar. Mientras el ascensor subía, Vergil se volvió a meter en sus recuerdos. Vergil despertó de manera agitada en una cama enorme que lo doblaba de tamaño. Vergil respiró hondo y se miró a sí mismo, notando que estaba sin su gabardina azul y su chaleco negro, y solo tenía puesto su pantalón, y notó ociosamente que tenía muchas vendas que recorrían todo su torso. Parece que la persona que lo encontró lo trató lo más rápido posible sin notar su regeneración demoníaca. Vergil se paró de la cama y al estar de pie miró la habitación, notando que al lado de la cama había un estante de libros algo grande, y arriba de había una maceta con una flor amarilla en ella, y parecía que al lado de la flor había otra maceta con un cactus en ella. Vergil quitó su mirada del estante de libros y descartó algunas plantas que habían en la habitación, y miró la mesa que estaba al frente de la cama. Había una lámpara y un libro abierto, pero Vergil no tenía interés en lo que había en la mesa, sino en lo que estaba al lado de ella. Al lado de la mesa estaba su Yamato y en la silla estaba su gabardina azul con su chaleco. Y en la mesa estaba el collar que le dio su madre en su cumpleaños. Vergil dio un paso para acercarse a la mesa, pero al instante sintió un dolor punzante en su abdomen, gruñó ligeramente de dolor. Parece que la espada de su hermano Rebelión le hizo un daño grave y la pelea con Mundus solo terminó abriendo aún más la herida. Esto le tomaría unas horas en sanar por completo, al menos que entre en su estado demoníaco, pero no iba a gastar energías para algo tan pequeño como eso. Vergil confiaba en su regeneración demoníaca, así que dejaría que sanara naturalmente. Vergil volvió a dar otro paso, pero esta vez no sintió el dolor punzante, sintió como su regeneración trabaja poco a poco en cerrar su herida. Se acercó a la silla y tomó su gabardina junto a su chaleco, y miró el lugar donde estaba su katana, pero su mirada se desvió en el libro abierto que estaba en la mesa, pero se centró más en un pasaje donde estaba subrayado de rojo. Vergil tomó el libro con su otra mano con algo de curiosidad y leyó el pasaje. ¿Por qué quería el esqueleto un amigo? Porque se sentía solo. Vergil miró el libro con una ceja levantada y se murmuró para sí mismo. ¿A quién le gusta estos tipos de chistes? Se preguntó el Esparda mayor y dejó el libro en la mesa, no queriendo leer lo demás que estaba escrito. Estaba seguro de que habían más chistes malos del mismo calibre o peor. Vergil se puso su chaleco, evitando lo mejor posible de no tocar los vendajes. No quería ensuciar su chaleco con sangre, aunque ya lo había hecho muchas veces, era sorprendente lo fácil que se podía quitar.
Vergil, al ponerse su chaleco negro, tomó su collar y se lo puso. Al instante de tener el regalo de su madre, sintió un pequeño alivio. Puso su gabardina sobre su hombro y tomó su katana con su mano izquierda. No sabía dónde estaba, pero por la forma rústica de la habitación, podría decir fácilmente que debía estar en la casa de algún humano. Este abrió la puerta de la habitación y al momento de abrirla, pudo oler un buen olor. Alguien debe estar cocinando algo, se dijo Vergil, y salió completamente del cuarto y miró el pasillo algo grande que se encontraba. Las paredes eran amarillas junto al suelo junto con la alfombra. Vergil caminó por el pasillo de la casa que se encontraba actualmente, notando sin mucho interés algunos cuadros y floreros que habían en el pasillo. Al ya estar fuera del pasillo, se encontró con unas escaleras que parecía que lo iba a guiar al sótano de la casa y otra habitación que podría decir fácilmente que sería la sala y la salida de la casa. Vergil miró la salida, estaba muy tentado a irse del lugar sin más. Pero tenía curiosidad de quién era la persona que lo llevó a su casa y le vendó la herida de su torso, a un completo desconocido como él. El peli blanco siguió su camino directamente a la otra habitación, ignorando la salida del lugar por ahora, y restándole importancia al sótano. Al entrar a la sala, notó inmediatamente a una cabra sentada en un sillón. Lo raro sería que estaba parada en sus dos patas y sosteniendo un libro con sus otras patas, parecían más manos que patas ahora que lo veía un poco mejor. La cabra parecía mujer por sus facciones del rostro. Ella levantó la mirada de su libro y miró a Vergil, parecía que estaba procesando lo que veía. Su expresión cambió a una de sorpresa al ver al peli blanco despierto y de pie. Ella casi saltó de su sillón y soltó su libro que leía cayendo al piso. Vergil miró con extrañeza la reacción de la mujer cabra, pero sus sentidos de la batalla gritaron casi de inmediato cuando la mujer estaba parada al frente de él, invadiendo su espacio personal y mirándolo con una mirada asustada. Y preguntó asustada: ¿Estás bien? Esa herida en tu torso era muy grave, ¿no te duele? ¿Puedes caminar así? Lo bombardeó de preguntas la mujer cabra al peli blanco. Vergil casi se sintió tentado en desenfundar a su Yamato y cortar a la mujer en dos por invadir su espacio personal, y a él no le gustaba que personas u otro ser hiciera dicha cosa. Pero en vez de hacer eso, se echó para atrás un poco y levantó su mano derecha en señal de que parara de preguntar. Si estoy bien, no me duele y por lo que puedes ver, claramente puedo caminar así, respondió Vergil. Se sintió algo raro hablar con una cabra antropomórfica, y ver que hablara pero no se iba a cuestionar de por qué caminaba o hablaba como un humano. La mujer cabra pareció aliviarse con sus rápidas respuestas, y suspiró de alivio. Gracias al ángel que estás bien. Pensé que tomaría algunos días más a que despertarás. Habló la mujer cabra en un tono suave. Vergil prestó atención a esa línea que dijo, y preguntó sin rodeos: ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Toriel vaciló por un momento en decirle, pero se tranquilizó segundo después. Solo llevabas unas horas, 12 para ser exactos, dijo Toriel, quien se acercó a su sillón y recogió el libro que dejó caer al suelo. Volteó a ver a Vergil y se recompuso al recordar que el peli blanco no sabía quién era o él a ella. Por cierto, me llamo Toriel, soy la guardiana de las ruinas, dijo en tono suave casi sonando materno, y espero que Vergil se presentará también. Vergil se quedó parado donde estaba y le dio una mirada confusa ante lo último que dijo. Soy Vergil, Vergil Esparda. Toriel casi se le salen los ojos de sus cuentas al escuchar el apellido de Vergil. Vergil se había quedado unos días en la casa de la mujer cabra, y aunque no lo admitiera abiertamente, ella transmitía la misma aura de tranquilidad que su fallecida madre, Eva. Vergil supo dónde estaba tras unas explicaciones de la mujer cabra. Estaba en el Monte Ebot, una montaña situada en un bosque cerca de alguna ciudad de Estados Unidos. Él había leído en unos cuantos libros de la montaña, pero nunca le dio importancia. Parecía que los humanos habían encerrado su raza hace siglos con un hechizo mágico. Vergil realmente no tenía mucho interés en la raza de los monstruos, ahora mismo, su objetivo era regresar a la superficie y recuperar la espada de su padre, que actualmente sabía que la poseía Dante, y si llegaba el momento, matar a Mundus. Vergil detuvo otra vez su tren de recuerdos al llegar a una nueva zona. El lugar donde se encontraba actualmente era bastante similar a la casa de Toriel, la única diferencia era que todo era gris y gris oscuro, como todo el camino que tuvo que caminar desde que dejó el ascensor del núcleo. Vergil entró a la casa, y notó muchas similitudes con la casa de Toriel. Le recordó su pequeña estadía en la casa de Toriel y lo que hizo.
Toriel estaba parada al frente de Vergil con una mirada fría mientras sus manos se encendían en llamas. Detrás de ella estaba la entrada donde estaba lo demás del subsuelo. Si quieres salir de aquí, demuéstrame que eres lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a los demás de allá afuera. Habló Toriel mientras una docena de bolas de fuego flotaban a los lados de Toriel. Vergil miró a Toriel con una mirada dura, mientras desenfundaba su katana lentamente. Por primera vez, en mucho tiempo, Vergil estaba dudando si pelear con alguien. Solo tenían unos días conociéndose y ya se había encariñado un poco con ella. Vergil apretó el mango de su katana, y disipó varias bolas de fuego que se dirigían a él, a altas velocidades con un corte rápido. Vergil miró la nota que estaba en las cadenas con los dos candados que bloqueaban la entrada al sótano de la casa. Vergil, sin querer perder tiempo, desenfundó a Yamato e hizo un tajo rápido, y enfundó su katana lentamente, y cuando el mango tocó la base de la vaina, se escuchó un pequeño clic. Cuando se escuchó ese ruido, las cadenas cayeron al piso. Vergil, sin perder tiempo, siguió su camino al castillo del rey. Toriel siguió lanzando bolas de fuego a Vergil, y Vergil sin muchos problemas bloqueaba o esquivaba las bolas de fuego. Aún no atacaba a Toriel y solo estaba a la defensiva. Este proceso continuó por varios minutos, y por cada minuto que pasaba, Toriel aumentaba la fuerza y velocidad de sus ataques. Esto hacía que Vergil retrocediera poco a poco. Toriel, aprovechando el pequeño retrocedimiento de Vergil para usar una pequeña táctica. Prendió sus dos manos en fuego y tocó la pared a su izquierda y luego la derecha, y en un instante ambas se prendieron en fuego en sincronización. Toriel aprovechó que el lugar era cerrado y ahora lo era aún más con ambas paredes, dejando poco a donde esquivar. Ella creó otras docenas de bolas de fuego, que eran un poco más grandes que las que lanzó anteriormente hacia Vergil, y las lanzó, pero esta vez directamente sin dejarle mucho espacio para moverse. Vergil rápidamente analizó su situación y sabía que no podía bloquearlas todas y ambas paredes a su lado estaban en llamas, y no podía saltar sobre las bolas de fuego ya que literalmente el techo estaba unos cuantos metros sobre él. Toriel estaba yendo en serio. Vergil sin más opción tuvo que ir a la ofensiva. Usando su estilo Darkslayer, se teletransportó atrás de Toriel. Toriel miró confundida la zona en donde debería estar Vergil parado, su ataque pasó de largo y se desvaneció antes que chocara con la pared. Tenía planeado parar su ataque si Vergil no hacía nada para bloquear o esquivar su ataque. De pronto, sintió que algo la golpeaba en la espalda, moviéndola varios pies de su lugar. Toriel miró detrás suyo notando una pequeña estela azul oscura, y rápidamente tuvo que bloquear con sus manos un golpe de la funda de la katana de Vergil dirigido a su rostro. Vergil se alejó de un salto de la mujer y se posicionó en una postura que indicaba que iba a desenfundar su katana en cualquier momento. Toriel se recompuso rápidamente y miró a Vergil, tuvo que poner sus sentidos al máximo. Al ver la posición que estaba Vergil, creyó que se lanzaría a gran velocidad hacia ella, pero la cosa no fue así. De pronto, Vergil desenfundó a su Yamato a velocidades cegadoras y la volvió a enfundar. Solo fue en cuestión de milisegundos para que muchas líneas de corte de color azul aparecieran en Toriel y la cortaran en cada parte de su cuerpo. Toriel dio un grito ahogado al sentir cada parte de su cuerpo siendo cortada. Por suerte, no la mataría el ataque. Vergil usó una de sus técnicas a distancia, el corte del juicio, lo usó a un nivel bajo para no matar Toriel, cosa rara, ya que siempre lo usaba a su mejor potencia para acabar con sus enemigos. Vergil presenció, como Toriel aún seguía de pie, mostraba claramente que no se iba a rendir fácilmente. Toriel, sin quedarse atrás, hizo que una barrera de fuego se levantara alrededor de Vergil que se iba cerrando. Ella quería comprobar algo. De pronto lo sintió de nuevo. Vergil había usado otra vez su Darkslayer para teletransportarse, pero esta vez fue al frente de Toriel. Este desenfundó su katana a una velocidad rápida e hizo un corte hacia arriba. Toriel lo esquivó casi a tiempo, solo sufrió una pequeña cortada en su nariz. Vergil caminó por la nueva ciudad del subsuelo que era de color gris. Era raro ver todas las edificaciones en ese color. Hubiera tomado el ascensor que estaba después de salir del ascensor del núcleo. Pero por alguna razón no funcionaba. Toriel había esquivado otro corte de la katana de Vergil que casi la dividía en dos. Vergil se alejó con su Darkslayer e invocó varias espadas espectrales, que se dirigieron a Toriel a una velocidad moderada. Toriel contraatacó invocando varias bolas de fuego que chocaron con las espadas espectrales, haciendo que desaparezcan. Vergil sin perder tiempo se lanzó contra Toriel de frente. Esta vez ella creó una pared de fuego al frente de ella para detener a Vergil de su embestimiento contra ella.
Y funcionó, pero Vergil no se detuvo por nada, este usó otra vez su Darkslayer y apareció al costado de Toriel. Ella miró en cámara lenta como la katana desenfundada de Vergil se acercaba lentamente, sabía que esta vez no podría esquivar, así que cerró los ojos esperando el corte que la mataría o si tenía suerte, sobreviviría. Vergil detuvo su katana estando cerca de tocar el costado de Toriel. Este apretó los dientes de frustración, al no poder hacer su cometido. ¿Porque no podía simplemente atacar a matar? Incluso con su hermano podía hacer dicha cosa y casi lo mataba varias veces. Esta mujer, lo había ablandando con solo unos pocos días de estar con ella. Tenía que hacer algo al respecto con eso. Toriel abrió los ojos viendo cómo Vergil había detenido su ataque a último momento, en esta situación cualquiera habría aprovechado para atacar a su enemigo justo cuando veía que tenía la guardia baja, pero Toriel tenía una mirada preocupada al ver por el rabillo del ojo como la mano donde sostenía Vergil su katana, temblaba ligeramente. Ella abrió la boca para decir algo, pero fue callada al sentir un dolor repentino en uno de sus brazos. Vergil había hecho un movimiento rápido con su katana, cortando el brazo izquierdo de la mujer cabra. Toriel se arrodilló en el piso agarrando la zona donde su extremidad fue cortada limpiamente. A Vergil le pareció raro que no sangrara, pero recordó de nuevo que los cuerpos de los monstruos están hechos en su mayoría de magia y no de agua como los humanos. Vergil miró con una mirada fría a Toriel, quien solo miró adolorida al peli blanco. La pérdida de un brazo le dolía como el demonio a Toriel, no pensó que la situación llegaría a este punto. ¿Lo habrá empujado demasiado? No. Algo más debió hacerlo. Toriel miró a Vergil quien se acercaba a la puerta donde lo llevaría a lo demás del subsuelo. Ella casi saltó de su lugar para impedírselo, hasta que Vergil levantó su katana apuntándole. Eres muy persistente, te pude haber matado en varias ocasiones pero no lo hice. Así que, no fuerces mi mano a hacer eso. Dijo Vergil, mientras le daba una mirada fría a la mujer, pero detrás de esa mirada Toriel lo pudo ver, le estaba suplicando en silencio que se quedara donde estaba. Toriel no se movió de su lugar, sus labios temblaron ligeramente, no quería que tuviera el mismo destino que los demás niños que cayeron en este lugar. Pero sabía bien que Vergil podría derrotar a la mayoría de la Guardia Real, y centinelas que rondaban por Snowdin. Es hijo de Esparda después de todo. Pero aún así, no quería que se fuera, sabía que Asgore había participado en la invasión de Mundus y peleó junto a Esparda. Y eso era lo único que no la dejaba tranquila. ¿Podría Vergil contra Asgore? Esa y otras cosas no la dejaban tranquila en su cabeza. Vergil simplemente guardó su katana, y miró a la puerta que estaba al frente de él. Cuando abrió la puerta, le dirigió una última mirada a Toriel, quien aún lo veía en silencio y con una mirada triste, mientras aún se agarraba la zona de su extremidad amputada. Vergil abrió la boca para hablar. Probando unas palabras que no estaba acostumbrado a usar y nunca pensó a volver a usar. Gracias. Eso fue lo último que escuchó Toriel, antes que Vergil siguiera su camino. Toriel miró al suelo, con algunas lágrimas a punto de salir. Otro niño que no pude impedir que se fuera. Toriel lloró, en silencio en el pequeño lugar donde tuvo hecho la batalla de Vergil y ella. Vergil endureció su mirada, ahora que Toriel no le impedía su camino, tenía que volver a su objetivo principal, podría simplemente crear otro portal, pero no se iba a arriesgar de nuevo a que lo lleve a otra parte del mundo. Se sentía un poco mal por lo que le hizo a Toriel, pero no era tiempo de lamentos. Vergil siguió su camino, y al entrar a la siguiente habitación, vio algo un poco raro. Había una flor amarilla siendo iluminada por la luz del sol de un agujero que había en las ruinas. Lo más resaltante sería que la flor tenía rostro. Ahora Vergil podría decir que vio de todo. Jeje, vaya batalla te hiciste con esa vieja bruja. Sin duda fue interesante. Habló la flor con una voz extrañamente alegre. Vergil miró impasiblemente a la flor que tenía al frente. Casi dudó si su cordura estaba bien. Pero no era tiempo de cuestionar su cordura. Esta flor de alguna manera lo había visto pelear con Toriel. Bastante raro ya que casi todo el lugar estaba encendido en llamas, por la magia de Toriel. Oh, antes que digas algo, déjame que me presento. Soy Flowey la flor. Dijo Flowey mientras daba una sonrisa tonta a Vergil. Vergil ya le comenzó a dar mala espina a esta flor, y cuando algo le da mala espina, no salen bien parados. Vergil desenfundó su katana y apuntó a la flor. Wow, tranquilo mi amigo, es de mala educación no presentarse después que alguien se presente, pero no serviría de nada para este punto, ¿verdad Vergil? La sonrisa de Flowey creció cuando obtuvo la reacción que quería.
Vergil miró con una mirada afilada a la flor. Será mejor que te expliques antes de que este lugar sea tu tumba, dijo Vergil. Flowey eligió sus palabras con cuidado. Sabía bien que el humano que tenía al frente era fuerte, mucho más fuerte que los otros humanos que cayeron aquí. ¿Eso tiene importancia ahora? Solo estoy aquí para proponerte algo, dijo Flowey, con una pequeña risa retorcida. Vergil miró a la flor, no se veía muy amenazante o fuerte, así que enfundó su Yamato y miró a la flor parlante con una mirada interesada. Será mejor que sea algo bueno, porque en cambio, mi espada será lo último que veas, amenazó Vergil, mientras esperaba la propuesta de la flor. Flowey sonrió ampliamente, esto era lo que buscaba, esperaba por mucho tiempo para que alguien como él, cayera a este agujero para poder llevar a cabo su plan. Dime, una sonrisa oscura se apoderó del rostro de la flor, ¿te interesa tener más? Vergil entró al último corredor. Cuando entró, vio la característica estrella brillante que encontró en varias zonas del subsuelo. Como a las demás que vio, solo se acercó y se le quedó mirando fijamente esperando que pasara algo. Vergil siguió su camino al terminar su asunto con la estrella. Vergil caminó por el último pasillo. La luz que pasaba por las ventanas de esta le daban una apariencia escalofriante. Vergil se detuvo repentinamente, y miró a la persona o bueno, monstruo. Era un esqueleto algo bajo que solo había visto varias veces en los bosques de Snowdin y fue el único monstruo que hasta ahora le había advertido sobre lo que estaba haciendo. Se sintió más como una amenaza que advertencia. Algo le decía a Vergil que ese esqueleto era más de lo que aparentaba. Sans miró a Vergil, quien lo miraba con una mirada fría. Era hora de ser juzgado por sus acciones. «Hey. ¿Has estado ocupado a qué sí?» Sans dio una pequeña mirada a las ventanas del último pasillo. «Tengo una pregunta para ti». Habló Sans sin despegar la mirada de las ventanas. «¿Crees que incluso la peor persona puede cambiar? ¿Que todo el mundo puede cambiar si lo intenta?» Preguntó Sans sin esperar una respuesta de Vergil realmente. Vergil miró al esqueleto bajito en silencio. Flowey le advirtió de ciertos monstruos que eran peligrosos, y este esqueleto era uno de ellos. Vergil abrió su boca para hablar con Sans. «Te propongo algo». Vergil hizo aparecer en su mano un botón flotante rectangular que decía una palabra, reset. Sans miró el botón con algo de sorpresa que ocultó detrás de su sonrisa que estaba pegada a su cráneo. «Matar a cada monstruo que se me cruzará, no es algo que me sienta orgulloso. Pensé que al matar a cada uno de ustedes obtendría más poder». Vergil apretó su puño haciendo que el botón desaparezca. «Pero el poder que tengo actualmente no me sirve de nada, apenas si siento un aumento de fuerza y velocidad», Vergil dijo, en un tono bastante decepcionado. Sans miró a los ojos de Vergil desde la posición que se encontraba. Sans podría decir fácilmente que el sujeto que tenía al frente desde una buena distancia no mentía. «¿Entonces qué me propones?», preguntó el esqueleto bajito. Vergil dio una sonrisa imperceptible, y dijo: «Te lo pondré simple, si me matas o me vences resetearé esta línea de tiempo y podrás volver a ver todos de vuelta, incluso a tu hermano». Habló Vergil dejando que el esqueleto bajito procesara la información. Sans se quedó callado y su sonrisa se amplió más de lo que ya estaba. Sus cuencas se vaciaron y preguntó: «Acepto tu propuesta, pero ¿qué ganas con esto?». Sans preguntó en un tono lento. Sabía que el humano que estaba al frente de él no mentía, podía leer a las personas con solo mirar las expresiones de sus rostros. Una de las pocas cosas que se sentía orgulloso de poder hacer. Vergil respiró hondo y miró las ventanas del último pasillo viendo a través de ellas. «La verdad, solo quiero arreglar las cosas con alguien», dijo a Sans, en un tono algo melancólico, y volteó a verlo. «De todas formas, si te mato al final, tendré que luchar contra el rey y tomar su alma para salir de la barrera». Sans lo miró extrañamente y con su sonrisa aún pegada a su rostro. Y solo dijo: «Está bien. Entonces vamos directamente al punto». Vergil al escuchar esto, entendió a lo que se refería y solo esperó a que el esqueleto haga su movimiento. Sans no dijo absolutamente nada, no había necesidad de hablar ahora, si ganaba esta batalla podría traer a todos de vuelta. Tenía que darlo todo esta vez y por última vez. Sabía que el humano que tenía al frente no iba a experimentar con ese botón, él no se veía como ese tipo de personas, se notaba a leguas. Parecía que tenía un objetivo, y no era aquí donde podría lograr su objetivo. Toda esta situación, llena a Sans de determinación.
De pronto, el ojo izquierdo de Sans se encendió de un color azul y amarillo, y un corazón azul apareció en el pecho de Vergil. Sans sacó una de sus manos esqueléticas de los bolsillos de su chaqueta y bajó una de sus manos hacia abajo. Esto hizo que por unos milisegundos Vergil se confundiera, pero fue respondido cuando repentinamente cayó al suelo fuertemente. Vergil sintió como el suelo se agrietaba, sabía bien lo que iba a salir de ahí. Tuvo que pararse rápidamente y dar un salto, aunque no pudo saltar tan alto por el efecto del corazón azul. Parecía que estaba en lo correcto. Vergil miró a Sans, quien no se movía de su lugar. Y solo chasqueó sus dedos. De pronto, dos calaveras gigantes con una extraña forma parecida a la de un perro, aparecieron a cada lado de Vergil, quien seguía suspendido en el aire. Cuando tocó el suelo, las dos calaveras abrieron su boca rápidamente disparando un rayo de energía azul mágica. Vergil usó su Darkslayer para esquivar el doble ataque que lo pulverizaría. Apareciendo cerca de la posición de Sans, este ya prevenía esto al ver desde la distancia cada batalla con los monstruos que tenía. Así que al ver cómo Vergil desenfundó su katana y la enfundó a velocidades cegadoras, sabía que tenía que esquivar en ese mismo instante. Así que haciendo uso de su propia teletransportación, esquivó con éxito el ataque de distancia de Vergil, que sin duda lo mataría al simple toque. Sans desapareció de un momento a otro, dejando que un corte del juicio atacara el aire mismo donde estaba anteriormente parado. Vergil parpadeó sorprendido al ver cómo Sans desaparecía repentinamente. Interesante, dijo Vergil, dejando las palabras en el aire. Sí que lo es, ¿no?, mencionó el esqueleto al aparecer de repente al costado de Vergil, estando parado encima de un Gaster Blaster, o como le decía Vergil ahora, el perro con un rayo láser. Sin perder tiempo, el Gaster Blaster disparó. Vergil no se quedó parado solo para recibir el ataque y desenvainó su katana rápidamente y como si fuera un abanico barra ventilador, Vergil hacía girar su katana de esa forma, disipando el rayo de energía. Vergil gruñó ligeramente de dolor ya que sentía su mano donde sostenía su katana, se había quemado, estaba consciente de que eso lo quemaría un poco, pero no a este punto. Su regeneración comenzó a hacer acto de presencia aquí. Sans miró algo sorprendido la forma en la que disipó el rayo de energía del Gaster Blaster, pero su sorpresa no duró mucho cuando tuvo que hacer uso de su agilidad y esquivar la repentina embestida que dio Vergil. Vergil había usado su Darkslayer de nuevo, para aparecer arriba de Sans y a una gran velocidad bajar para cortar al esqueleto junto al Gaster Blaster en dos. Pero solo consiguió partir el Gaster Blaster al Sans haber esquivado su repentino ataque. Sin perder un solo segundo, invocó varias espadas espectrales que aparecieron a cada lado de Vergil y las lanzó de inmediato hacia Sans. Este en cambio, contrarrestó sus espadas espectrales con sus huesos. Estos chocaron entre sí, explotando en partículas de magia. Los dos no se quedaron parados, viendo cómo sus ataques chocaban y siguieron atacando de diferentes formas. Vergil trataba de acercarse a Sans para dividir al esqueleto en dos, pero este mantenía la distancia manteniendo a raya a Vergil con sus huesos y Gaster Blasters, y cada vez que Vergil se acercaba con su propia teletransportación el esqueleto bajo lo esperaba y contraatacaba con sus huesos o lo mantenía inmóvil con su control del alma. A Vergil le pareció raro que el esqueleto se esforzara mucho para que no le hiciera ni un rasguño, incluso sus otros oponentes no se esforzaban tanto en esquivar sus ataques sin evitar ser rasguñado ni un poco. Algo tenía entre manos este esqueleto para que esquivara de esa manera. Vergil decidió presionar a Sans, así lo cansaría y podría acabarlo rápido. Así que se alejó de Sans casi llegando por donde vino, y una cúpula de color rosado oscuro se apoderó de Vergil. Parecía que por alguna razón esa cúpula creaba vientos algo fuerte, haciendo que la ventana más cercana se rompiera en miles de pedazos. Sans miró bastante sorprendido esto, eso era algo que no ha visto a él usarlo en cada batalla que tuvo. No sabía para qué servía la cúpula pero ahora sabría. Invocó varios Gaster Blaster que dispararon a la cúpula rosada, y cuando el ataque cesó, miró con sorpresa como no le hizo nada. Supongo que eso debe ser un campo de escudo creado a base de magia, se dijo a sí mismo Sans, mientras miraba lo que hacía Vergil. La verdad no estaba haciendo mucho dentro de la cúpula hasta que dijo: tu verdadera pesadilla comienza aquí. De pronto, Vergil entró en su estado de Vil Trigger, causando una mini explosión en la zona que estaba parado. Ok, ahora Sans estaba en problemas. Cuando la cúpula se dispersó, Vergil se abalanzó contra el esqueleto a una velocidad considerable. Sin embargo, este eludió su primer tajo, agachándose, ya que iba a decapitarlo, que por poco y lo lograba.
Sin perder tiempo, Sans se alejó de Vergil con su teletransportación e hizo que varios huesos aparecieran a los pies de Vergil. Este, en vez de saltar, usó su estilo Darkslayer apareciendo al frente de Sans. Este atacó inmediatamente con un huesos que apareció en el suelo golpeando a Vergil en su estómago mandándolo a volar. Eso estuvo cerca, si no hubiera hecho algo me habría matado ahí. Se dijo mentalmente Sans, mientras unas gotas de sudor empezaban a avecinarse en su cráneo. Vergil sintió mucho dolor al golpearlo ese hueso, incluso hizo que se destransforma. Eso sí que era raro, ni los ataques de Papyrus eran tan fuertes como los de Sans. Y Sans no se veía del tipo fuerte. Vergil se recompuso del suelo, y miró al esqueleto que sudaba un poco. Bastante raro que un esqueleto sudara. Sans no quería alargar la batalla, sabía que se cansaría más pronto de lo que pensaba, así que tenía que acabar con Vergil rápido. El ojo izquierdo de Sans volvió a encenderse y levantó su mano derecha moviéndola hacia la derecha. De pronto Vergil fue empujado hacia la pared, y unos huesos azules aparecieron en la pared impidiéndole que no se mueva. Vergil sabía que si se movía iba a sufrir daño, pero se notaba desde lejos que Sans no había terminado su ataque. Hizo aparecer 3 Gaster Blasters al frente de Vergil, y cuando los Gaster dispararon, los huesos azules fueron removidos casi al instante. Vergil solo tuvo un segundo para esquivar, y tuvo que usar su Darkslayer para esquivar cada Gaster Blaster. Al momento de salvarse de los Gaster, Vergil atacó con varios cortes del juicio a Sans. Este tuvo que usar su propia teletransportación para no terminar muerto. Y otra vez, Vergil entró en su Devil Trigger. Y esta vez, sin contenerse atacó a su máxima velocidad. Usó su Darkslayer para acercarse pero Sans ya lo tenía previsto y inundó todo el suelo de huesos. Esto hizo que Vergil cortara cada hueso sin problema, pero tuvo que esquivar los Gaster Blaster que lanzaba constantemente Sans. Ya cuando el ataque de huesos de Sans terminó, Vergil usó de nuevo su propio estilo de teletransportación, apareciendo detrás de Sans. Desenfundó su katana que estaba pegada a su brazo, y dio un corte que Sans esquivó ágilmente por poco, pero su chaqueta no se había salvado. Vergil dio cortes aún más rápido y Sans pudo esquivar cada uno de ellos, pero por cada corte que esquivaba se cansaba aún más rápido. Ya cuando Vergil paró de hacer cortes hizo un corte del juicio casi al instante. Sans solo tuvo poco tiempo para recuperar el aliento y usar su teletransportación para esquivar ese ataque. Se estaba cansado más rápido de lo que creyó, este tipo lo estaba obligando a moverse más de lo que creyó. Vergil apareció al frente de Sans otra vez. ¿Qué sucede? Vergil trató de cortar a Sans pero este de nuevo lo esquivó. ¿Ya te estás cansando? Apenas si comenzamos la verdadera batalla. Vergil al instante corrió hacia Sans. Sans se estaba cansando, sabía que no podría seguir esquivando si esto continuaba así. Era un maldito holgazán que no acostumbraba a moverse por el amor de Dios. Sans hizo uso del control del alma para parar a Vergil, sabía que esto no lo detendría por mucho tiempo, pero ganaría algunos segundos con esto. Vergil casi se sintió como un muñeco de trapo, al ser otra vez controlado por el control del alma de Sans, esto ya le estaba cansando. Vergil hizo aparecer varias espadas espectrales, lanzándolas contra el esqueleto que aún lo mantenía suspendido en el aire. Sans simplemente contraatacó con un Gaster Blaster, pulverizando las espadas espectrales y casi dando a Vergil, si no fuera que este usó Darkslayer a último momento. Rayos, esto es más de lo que pensé. Sans respiró pesadamente y miró a Vergil con su ojo mágico, que se estaba encendiendo y apagando. Este sí que será su final. Vergil desactivó su Devil Trigger y miró a Sans con una mirada inexpresiva, hasta ahora, este era el único monstruo que había podido esquivar todos sus ataques sin recibir un rasguño con éxito. Incluso su hermano Dante, que era el único que le podía dar batalla y vencerlo no podía esquivar todos sus ataques. Tendría que usar sus mejores cartas ahora. Sans al ver cómo Vergil desactivaba su Devil Trigger, suspiró de alivio internamente. Si bien, su agilidad era lo suficientemente buena para esquivar los cortes de su katana, no podría lidiar con la velocidad a la que iba en esa forma, fue pura suerte que pudo esquivar cada corte en esa forma. Sans respiró hondo, y levantó su mano hacia Vergil. Vergil miró esta acción con extrañeza, pero no se iba a confiar demasiado, ya vio cómo son las capacidades de este esqueleto y eran bastante peligrosas. De pronto, un hueso azul apareció debajo de Vergil empalándolo. Vergil ni se inmutó ante este ataque, sabía que no le haría daño mientras no se moviera, le causaría daño interno si se moviese. Pero no era algo que no pudiera evitar. No muevas ni un solo músculo, Sans respiró pesadamente, esto de respirar pesadamente ya se le estaba haciendo costumbre ahora.
Si te mueves, pasarás un mal rato. Vergil casi se ríe ante esas palabras y solo dijo: no seas tan arrogante. De pronto, el hueso azul que lo mantenía inmóvil estalló en miles de pedazos, como si fuera cristal, y otra vez la cúpula rosada cubrió a Vergil. Esta vez, no esquivarás. Y otra vez, Vergil entró en su débil triujer por tercera vez. Y al instante que la cúpula se deshizo, Vergil se lanzó contra Sans. Este, en vez de moverse para esquivar, hizo una pared de hueso que lo cubrió. Sentía que se iba a caer al suelo en cualquier momento. La pared de huesos no duró casi nada al ser atravesada por Vergil. Este dio un corte horizontal que casi partía en dos a Sans, si este no se hubiera movido. De pronto, un Gaster Blaster apareció arriba de Vergil. Este, antes de que disparara, había sido cortado en dos en un parpadeo. Vergil no se quedó quieto y contraatacó a Sans, que otra vez, esquivaba por su vida. Cada corte que daba, Sans lo esquivaba de milagro, y contraatacaba, cuando Vergil paraba de atacar, con sus Gaster Blasters. Vergil pudo esquivar fácilmente los Gaster Blaster, al su velocidad ser aumentada por su estado demoníaco. Y aún era sorprendente para Vergil como el esqueleto bajito seguía esquivando cada ataque que daba. Sans se alejó de Vergil después que este hiciera varios cortes del juicio, y lanzara hacia atrás a Vergil con el control del alma. Vergil podía notar la notable fatiga del esqueleto. Podría decir fácilmente que no estaba acostumbrado a moverse mucho. Ahora tenía más sentido por qué su hermano Papyrus lo llamaba vago. Vergil sin esperar se abalanzó de nuevo contra Sans. Este estaba extremadamente fatigado, y ahora las gotas de sudor eran mucho más visibles en su cráneo. No sabría si podría esquivar el siguiente ataque de este. Pero tendría que hacer el esfuerzo. De nuevo, unos huesos azules detuvieron a Vergil de su ataque. Vergil miró con notable irritación este ataque. Sabía bien que los ataques azules eran bastante letales si no sabías su uso. Pero la forma en que lo usaba este esqueleto, sí que fue inteligente, pero no para personas que se pueden regenerar de heridas mortales. Sans casi pierde el aliento, cuando vio cómo Vergil se movía. Vergil se tuvo que mover rápido para evitar el menor daño posible, pero al momento de moverse, sintió un dolor abrumador. No sentía este tipo de dolor desde que muchos demonios lo torturaron cuando era niño, en el día que murió su madre. Era como si algo le abriera el estómago y le golpearan sus órganos repetidas veces mientras estaba consciente. Vergil, al salir de los huesos azules, se arrodilló en el piso, apoyándose con su Yamato, mientras su forma demoníaca se desvanecía, aguantado el enorme dolor. Sans no esperó que esto realmente pasará, casi se da una bofetada al olvidar que tenía la retribución kármica. Se supone que el ataque no causará tanto daño, al no ser que Vergil hubiera cometido más pecados antes de caer al subsuelo. Más concretamente, haber matado humanos antes de llegar aquí. Ya que los demonios, al ser seres que cometieron incontables pecados, y ser el mismísimo pecado, matar a algunos, no contaba como un pecado realmente. Para los monstruos no era un secreto que la raza de los demonios existían, aunque para sus suertes, solo podían aparecer en la superficie. Ya que la barrera bloqueaba cualquier entrada a los demonios. Sans no iba a desaprovechar esta oportunidad. Sans, como pudo, encendió otra vez su ojo mágico y hizo que varios Gaster Blaster aparecieran y dispararan contra Vergil. Vergil, al darse cuenta de esto, trató de apartarse del camino del primer Gaster Blaster, pero la ráfaga de energía del Gaster le dio en su mano, donde sostenía a Yamato con firmeza. Casi suelta a Yamato por el dolor. Maldición, Vergil gruñó de dolor, no tuvo tiempo de pensar en eso al tener que esquivar varios Gaster Blaster. Vergil miró de reojo a Sans, cuando esquivó otro Gaster Blaster. Este estaba agotado, y sudaba con creces. Esto daba la clara señal que no soportaría mucho tiempo más. Vergil invocó varias espadas espectrales, pero esta vez a su alrededor formando un círculo, después, de alguna manera, hizo que las espadas rodearan a Sans. Sans miró con una mirada cansada a las espadas espectrales que lo rodeaban. Estas giraban en círculo apuntando a Sans, y en un momento pararon de girar, se echaron un poco para atrás, y a gran velocidad se dirigieron hacia Sans. Al momento que las espadas estuvieron a punto de tocarlo, Sans había usado otra vez su teletransportación. Maldición, estoy cansado, necesito una siesta. Se dijo a sí mismo Sans, mientras se apoyaba en uno de los pilares del pasillo, estando muy agitado por la fatiga. De pronto, Vergil apareció detrás de él. Sans lo vio desde el rabillo de su ojo mágico que se estaba apagando y encendiendo, como una bombilla que estaba perdiendo su luz. Hasta aquí llegastes. Vergil desenfundó a su Yamato y apuntó a Sans.
Sans estaba bastante fatigado como para esquivar otro ataque de Vergil, y no tendría tiempo de usar su teletransportación con la velocidad que iba los ataques de Vergil. Así que hizo lo único que se le vino a la cabeza. Un hueso normal salió del suelo que fue directamente al pecho de Vergil atravesándolo, y al mismo tiempo, Vergil había por fin dado un golpe certero a Sans, más específico, apuñaló al esqueleto. El lugar quedó en silencio tras esto. Solo se escuchaban pequeñas gotas de sangre, cayendo al suelo de ambos. Vergil diría lo sorprendido que está al ver un monstruo que sangra, pero obviamente no estaba en condiciones para hacerlo. Vergil escupió algo de sangre al suelo y dijo. Bien pensado, aunque, Vergil escupió algo más de sangre. Este hueso me está haciendo más daño de lo que debería. La sonrisa de Sans creció un poco y lo que parecía sangre salió de su boca. Supongo que hasta aquí llegó. Sans comenzó a desvanecerse en polvo desde su cráneo. Sans dio una pequeña mirada a las ventanas del último pasillo, y mencionó. Ahora, todo depende del rey. Sans se cayó al recordar algo y sonrió aún más mientras sus cuencas se vaciaban. Las flores parlantes no son de confiar. Eso fue lo último que dijo el esqueleto, al convertirse en polvo, llegándole por último a la cabeza, una imagen de todos sus amigos, pero especialmente de Papyrus con los brazos abiertos y caras sonrientes. Al desvanecerse en polvo, dejó solo su ropa que era sostenida por la katana de Vergil, aunque era solo la chaqueta y camisa. El hueso que estaba atravesando a Vergil había perdido su efecto y ahora solo era un hueso normal, que estaba empalando a Vergil. Eras un oponente fuerte, igual que tu hermano y esa mujer pez. Vergil se quitó el hueso que lo empalaba y lo tiró lejos, ahora que mató a Sans, sentía que su fuerza aumentó un poquito más. Vergil enfundó su espada lentamente y siguió su camino, las heridas que le dejó el esqueleto comenzaron a sanar lentamente, y pensó en lo último que le dijo el esqueleto. Las flores parlante no son de confiar. Eso se le quedó grabado en la cabeza. Este esqueleto sabía más de lo que aparentaba. Ahora, por fin conocería al rey del subsuelo. Flowey miró desde su posición oculta, viendo lo que quedó de Sans. Al fin se deshizo de ese estúpido bolsa de basura sonriente. Con él fuera, tocará el turno del rey. Flowey sonrió maliciosamente. Cuando él acabe con ese estúpido vejestorio, podré tomar las almas humanas y acabar con el Esparda y tomar su alma también. Con eso, seré un dios. Flowey rió maniáticamente, y desapareció bajo tierra. Vergil caminó sin prisa a la sala del trono. Tenía planes cuando acabara con el rey, probaría si su Yamato podría romper la barrera, era algo que lo tenía curioso desde que Toriel le contó sobre la barrera. Vergil llegó a la sala del trono, y al fin lo vio. Había una figura bastante grande y que se veía imponente a simple vista, que estaba de espalda. Parecía que estaba esperando a alguien. Vergil notó curiosamente que casi toda la sala del trono estaba repleto de flores amarillas. Al fin llegaste. Habló el rey de los monstruos, Asgore, con una voz algo grave y neutra, mientras aún seguía sin voltearse. Vergil solo se quedó callado, mirando expectante al rey. Dime, ¿vale la pena seguir con todo esto? Volvió a hablar el rey mientras se volteaba lentamente, mirando al fin a Vergil. Asgore miró casi horrorizado a Vergil, tenía demasiadas similitudes a un viejo camarada. Se formaron muchas teorías en su cabeza si Vergil sería hijo de esa persona. Su temor se volvieron aún más fuertes al ver la espada que sostenía en manos Vergil. Estoy consciente de lo que hago, y no puedo dar marcha atrás. Habló Vergil en un tono plano mientras preparaba su katana para cualquier ataque sorpresa. El rey sonrió tristemente y dijo. Nunca espere en conocer a uno de los hijos de Esparda en estas circunstancias, o mejor dicho. Nunca espere que él tuviera algún hijo. Dijo Asgore, mientras bajaba la mirada. Si Vergil se sorprendió por lo que dijo, no lo demostró, seguía teniendo la misma cara impasible. Ya sabes lo que has hecho y las consecuencias de lo que conlleva esto. Dijo Asgore mientras daba una sonrisa triste. Si estuviéramos en otras circunstancias te ofrecería una taza de té. De pronto, el monstruo que era considerado el más fuerte del subsuelo, sacó un tridente de su capa que escondía gran parte de su armadura. Vergil no dijo nada y simplemente se posicionó para luchar a muerte con el rey del subsuelo. Asgore recordó los informes que le dio Alpis del Esparda y sus capacidades, no quería matar al hijo de un antiguo amigo que tuvo en la invasión de los demonios. Pero no tenía opción. Con su alma, un viento extraño choca con las dos figuras que están paradas viéndose fijamente.
El viento mueve un poco la gran capa del rey junto a la gabardina azul del Esparda Mayor. El polvo de cientos de monstruos flota por todo el subsuelo. Asgore se interpone entre Vergil y lo absoluto. Parece que el viaje del hijo mayor de Esparda está por llegar a su fin. Espero y Esparda me perdone por lo que estoy a punto de hacer. Y así fue como inició la batalla del hijo de Esparda y el monstruo más fuerte del subsuelo. Vergil fue el primero en atacar. Desenfundó a Yamato y lo enfundó a velocidades cegadoras en varias sucesiones, haciendo que varios cortes del juicio vayan hacia el rey. Asgore no se inmutó ante el ataque. Había visto este ataque siendo usado por Esparda varias veces de una forma bastante efectiva y destructiva. Sabía cómo lidiar con este ataque tras verlo muchas veces en acción. Asgore desapareció en un estallido de velocidad que no concordaba con su tamaño. El ataque de Vergil pasó de largo cortando algunas pequeñas hojas de las flores amarillas en el suelo. Se sorprendió por la velocidad en la que desapareció Asgore. No tuvo mucho tiempo en pensar en eso tras ser recibido por una bola de fuego de un tamaño considerable. Que lo mandó a volar hacia la pared, agrietándola con su cuerpo. Vergil escupió algo de sangre por la fuerza del impacto. Notó cómo casualmente estaba al lado de la puerta por donde entró. Sus pensamientos se dirigieron rápidamente a Asgore, quien lanzó su tridente hacia la cabeza de Vergil. Vergil miró en cámara lenta cómo el tridente se acercaba. Pensó rápidamente en si esquivarlo o simplemente bloquearlo, o destruir el tridente. Optó por la primera opción. Vergil se agachó justo a tiempo, para que su cabeza no quedara empalada en la pared. El tridente chocó contra la pared, agrietándola más de lo que estaba y quedando justo ahí pegada. Vergil no pensó mucho en eso y enfocó su atención en el rey, que estaba parado en su lugar con su mano extendida esperando algo. De pronto, el tridente que estaba incrustado en la pared, desapareció y apareció en las manos de Asgore. Vergil no se quedó quieto y se lanzó al ataque contra el rey. Corrió hacia el rey decidiendo atacar de frente. Asgore no se movió y esperó que se acercara. Vergil, al estar lo suficientemente cerca de Asgore, desenfundó su Yamato y dio un corte ascendente hacia el rey, pero este chocó su tridente con su katana, impidiéndole el paso hacia sí mismo. Ambos estaban forcejeando y pequeñas chispas salían de las dos armas de ambos contrincantes, y sorprendentemente Vergil estaba haciendo retroceder el tridente de Asgore lentamente. Asgore gruñó ligeramente al hacer un esfuerzo para apartar a Vergil. Empujó a Vergil con una gran fuerza y volvió a desaparecer en un estallido de velocidad. Vergil esta vez, sí pudo ver a la velocidad en la que se movía Asgore, sabía bien que no podría moverse a esa velocidad aún, pero podía verlo. De pronto, Asgore apareció al frente de Vergil. Los ojos de Asgore parpadearon a una velocidad rápida de azul y naranja. Vergil no tuvo tiempo de identificar el ataque de colores tras ser recibido por el tridente de Asgore que estaba de color azul. Vergil por puro instinto se movió. Grave error. El ataque golpeó su objetivo pero no paró ahí, el tridente se volvió naranja al instante y volvió a golpear a Vergil. Vergil estaba aturdido por el ataque azul, así que no vio venir el ataque de color naranja de parte de Asgore. El ataque de colores mandó a Vergil a estrecharse otra vez contra la pared de concreto, pero esta vez, creando un agujero con su propio cuerpo. Asgore se paró imponentemente en la posición que estaba. Le dolía mucho tener que lastimar al hijo de Esparda, pero estaba haciendo esto por su gente, o lo que quedaba de ello. Asgore miró el agujero en donde Vergil fue a parar, esperando que este saliera. Vergil dio un grito, entrando en su débil trigger al instante y saliendo disparado a la posición de Asgore a una velocidad equiparable a la de un rayo. Esto tomó desprevenido a Asgore, siendo embestido por Vergil, quien se estrelló con Asgore en la dirección contraria. Terminando chocando con la pared, agrietándola con el cuerpo de ambos. Asgore miró sorprendido la acción repentina de Vergil, su estallido de velocidad lo sorprendió aún más, su tridente había desaparecido misteriosamente. Vergil estaba literalmente casi encima de Asgore. Levantó su mano donde no sostenía su katana y la cerró en un puño. Vergil dio un golpe, dirigido al rostro de Asgore, pero este simplemente echó su cabeza al lado, dejando que el golpe pasara de largo y chocara contra la pared detrás de él, provocando que haya un gran agujero en esta. Sin duda, Vergil tenía una gran fuerza sobrehumana y más estando en su estado demoníaco. Asgore aprovechó que Vergil tenía atorado su brazo en la pared, y que todavía seguía encima de él. Asgore se apartó de Vergil rodando por el suelo, Vergil al ver esto hizo más fuerza para sacar su brazo de la pared, Vergil sentía que esta pared estaba chupando su brazo de alguna manera.
Cuando por fin sacó su brazo de la pared y regresó su mirada a Asgore, este estaba ya al frente de él con mano abierta cerca de su cara, aún en su estado demoníaco. Vergil estuvo casi cerca de desenfundar a su Yamato, pero la velocidad que iba la gran mano a su rostro era inimaginable. Asgore agarró el rostro de Vergil y lo levantó muy fácilmente del suelo, como si fuera una hoja de papel. Vergil, al sentir que lo levantaban del suelo, ya tenía su espada lista para cortar el brazo de Asgore, pero Asgore fue mucho más rápido que él. Con una gran fuerza y velocidad, Asgore estrelló a Vergil al suelo, creando un cráter masivo con el cuerpo de Vergil. Vergil sintió que sus extremidades se aflojaban por alguna razón, casi no sentía su cuerpo entero. Asgore debió romper su médula espinal. Vergil aún seguía en su estado demoníaco incluso después de lo que le hizo Asgore. En el estado en que se encontraba solo podía mirar, aunque eso solo duraría unos segundos antes de que se parara como si nada. Asgore apartó su gran mano de la cara de Vergil, mirando fijamente al hijo de Esparda. No se movía, así que suponía que le rompió algo importante. Asgore era algo consciente de cómo funcionaba el sistema humano, así que no se sorprendió cuando Vergil no se movió. Una pequeña masa de energía se formó en la mano de Asgore, formando su gran tridente. Vergil solo pudo ver cómo Asgore preparaba su tridente para dar el golpe definitivo, sintió cómo recuperaba la movilidad de sus dedos. Solo necesitaba unos segundos más, Asgore levantó su tridente y lo bajó rápidamente hacia Vergil. Se detuvo a centímetros de su rostro. La punta del tridente estaba casi rozando la escamosa piel de Vergil. Vergil miró con sorpresa esto, le agradeció en silencio a su padre Esparda por comprarle los segundos que necesitaba. Notó curiosamente cómo el tridente temblaba levemente. No tenía idea de por qué el hombre cabra se detuvo, pero tampoco le interesaba, su objetivo actual era matar a Asgore y salir de este lugar. Tenía curiosidad de cómo conoció a su padre, ya que nunca pudo encontrar o saber quiénes fueron los amigos de su padre, en su búsqueda de conocimiento de su padre. Pero obviamente no estaba en una situación en la que pueda pedir información. Al menos que, la imagen de Flowey sonriéndole macabramente junto con las siluetas de varios monstruos que asesinó aparecieron detrás de Flowey. Vergil apartó esa imagen de su cabeza y miró a Asgore, que aún seguía sin moverse de su lugar o hacer algo. Vergil ahora podía sentir que podía mover sus brazos. Sin perder tiempo, en un movimiento rápido desenfundó su katana e hizo un tajo rápido a el gran tridente de Asgore, apartándolo de su rostro. Asgore pareció que se recuperó del estado en que se encontraba hace unos segundos. Ese pequeño tiempo fue suficiente para que Vergil recuperara el control completo de su cuerpo. Se levantó del suelo de un salto y rápidamente se arrojó hacia Asgore. Asgore estaba un poco aturdido. Ya cuando tenía a Vergil en la vida y la muerte, se detuvo abruptamente. Él sabía muy bien por qué era. La muerte de los 6 niños que asesinó con el pasar del tiempo, para recolectar sus almas para romper la barrera. Lo dejó con un gran peso encima. Matar a esos niños no era algo que quería, pero pocas opciones tenía en esos tiempos. Si el sujeto que tenía al frente fuera otra persona, no tendría muchos problemas para acabar con él. Pero para su gran suerte, que por cierto apestaba, tuvo que ser el hijo de un antiguo amigo. No sabía si podría sobrellevar el haber matado al hijo de Esparda. Apenas si soportaba la muerte de los 6 niños que mató. Y para la cereza del pastel, tenía aún el peso de la muerte de sus 2 hijos y que su esposa lo dejara. Y eso lo lleva justo ahora. Con manos temblorosas Asgore tenía su tridente cerca de Vergil. Pero fue apartado cuando este se recuperó y lo apartó con la espada Yamato, que antes vio a Esparda poseer. Asgore tuvo que moverse de lado en lado. Su gran armadura había caído al suelo al recibir todo el daño que iba dirigido hacia él. Vergil movió su katana furiosamente de lado a lado, tratando de acertar un corte certero al hombre cabra. Asgore evitó cada corte con algo de dificultad, aún seguía algo aturdido por el repentino ataque de Vergil. Asgore hizo que una gran barrera de fuego se alzara en medio de Vergil y él. Vergil se detuvo rápidamente y miró la barrera de fuego. Esto obviamente no lo iba a detener, y Asgore lo sabía. Asgore se recompuso y la barrera de fuego cayó. Vergil no perdió ni un solo segundo y se volvió a lanzar contra Asgore. Varias espadas espectrales aparecieron detrás de Vergil y se lanzaron contra Asgore, en cambio Asgore no se movió de su lugar. Se quedó parado en su posición y cuando las espadas espectrales estaban cerca de chocar contra Asgore, pero estas pasaron de largo, Vergil no se inmutó ante esto, pero cuando 2 imágenes residuales de Asgore aparecieron, esto lo sorprendió. El rey era tan rápido que podía crear una copia de él mismo con su velocidad.
Eso sería un problema. Ambos Asgore levantaron la mirada y los ojos de ambos Asgore parpadearon entre azul y naranja a una velocidad imposible. Vergil ya sintió el primer ataque de este y no volvería a caer. Cuando el tridente se volvió azul y se dirigió hacia Vergil. Este se quedó quieto. El ataque no le hizo daño, pero cuando la segunda copia de Asgore dirigió su tridente de color naranja, Vergil se movió hacia el tridente para evitar recibir daño. Grande fue su sorpresa cuando el color del tridente cambió a su color original a rojo, y el ataque hizo que Vergil saliera de nuevo disparado contra la pared. Vergil gruñó de ira ante esto. Esta es la tercera vez, Vergil gruñó y salió por tercera vez de otro agujero en la pared que creó con su propio cuerpo. Su estado demoníaco lo desactivó para poder recuperar algo de energía. Las dos copias de Asgore volvió a ser una. Asgore miró sin ninguna expresión a Vergil, pero si mirabas más de cerca notarías la pequeña mirada afligida que tenía. Asgore caminó a paso lento hacia Vergil, su tridente fue cubierto de fuego, siendo imbuido con la magia principal de Asgore. Vergil sintió que la temperatura de la habitación aumentaba a cada segundo. Una enorme acumulación de fuego cubrió a Asgore. Una armadura de fuego cubrió a Asgore, haciendo que la temperatura de la habitación aumentara aún más. Su tridente también fue afectado por este cambio y se alargó un poco más y apareció una calavera de un demonio con 3 cuernos, como un adorno en el gran tridente. Esto era algo que Asgore obtuvo en la guerra contra los demonios. Era casi como una arma demoníaca, solo que en vez de una arma, era más un potenciador. Se llama Narak, el nombre del demonio que derrotó hace mucho tiempo y este le concedió su poder. Algo muy raro ya que los demonios no hacían eso y mucho menos con otras razas. Asgore fue afortunado de ser de los pocos en tener un arma demoníaca. Vergil sintió la necesidad de quitarse su gabardina, y eso hizo. Se quitó su gabardina azul y la tiró al agujero en el que salió. No quería que su gabardina se hiciera cenizas, y el calor le estaba provocando que sudara un poco. Asgore miró esta acción y solo pudo asentir para sí mismo. Una de las ventajas que le daba su arma demoníaca, era que eliminaba todo sentimiento de misericordia mientras lo tenga activado. Con el arma activada, podría derrotar al hijo de Esparda, sin sentirse mal. Aunque eso solo duraría hasta quitarse el arma. Vergil se transformó por segunda vez en su débil Trigger con Asgore y se puso en una pose que indicaba que se iba a lanzar al ataque en cualquier momento. Asgore solo se acercó caminando tranquilamente hacia Vergil. Vergil, sin esperar un solo segundo, desenfundó varias veces su katana y la volvió a enfundar, haciendo que varios cortes del juicio vayan hacia Asgore. Este simplemente se movió a cada lado con su velocidad siendo potenciada por su Narak. TCH, justamente lo que me faltaba, esto será complicado, Vergil se dijo a sí mismo, y haciendo uso de su Darkslayer, apareció al costado de Asgore y dio un tajo que este bloqueó con su tridente. Vergil no se detuvo a ir y haciendo uso otra vez de su Darkslayer, apareció en el otro costado de Asgore y hizo lo mismo. Sin embargo, Asgore lo bloqueó de nuevo con una facilidad inquietante. Vergil repitió el proceso varias veces, pero Asgore simplemente los bloqueó cada uno sin sudar. Vergil se alejó de Asgore a una considerable distancia. Miró analíticamente al hombre delante suyo, era obvio que no podría con su fuerza y velocidad. Asgore lo superaba en ambos aspectos masivamente. Una pequeña gota de sudor se resbaló por la escamosa mejilla de Vergil. Cuando cayó al suelo, Asgore se había lanzado hacia Vergil con una velocidad aterradora. Solo bastó unos milisegundos para que Asgore estuviera al frente de él. Vergil no se quedó quieto y dio un tajo ascendente al momento que vio a Asgore delante suyo. Sorprendentemente, el hombre al frente suyo paró su katana con ambas manos, como si estuviera rezando. Vergil ahora sí se sorprendió de todo a lo que se enfrentó hasta ahora. Asgore ha sido el único que ha podido parar su Yamato de esa forma. Ni siquiera Mundus ha podido hacer eso. Tal vez se debió a que no tenía un cuerpo humanoide que no podía hacer dicha acción. Vergil tuvo que dejar de pensar mucho al ser arrojado de un fuerte empujón de Asgore. Asgore le había dado una fuerte patada a Vergil que lo envió varios metros hacia atrás. Vergil no quería ser mandando a volar otra vez a la pared, así que puso un esfuerzo masivo para impedir eso. Notó casi de inmediato que no tenía su katana consigo mismo. Miró a Asgore, quien era el que sostenía su katana en sus grandes manos. Asgore miró la espada con un pequeño brillo en sus ojos de emoción. Repentinamente, Asgore se puso en la misma postura que Vergil hacía para hacer un corte del juicio. Esto hizo que Vergil abriera los ojos de sobremanera. No se atrevería, Vergil sintió la oscura necesidad de torturar al hombre al frente de él. Tuvo que apartar ese pensamiento al esquivar el repentino corte del juicio.
No tuvo un descanso al tener que esquivar más cortes. Vergil estaba hirviendo de rabia. Asgore estaba usando sus propios ataques en su contra, y peor aún, con el arma que era por derecho suya. Asgore detuvo su ataque con la Yamato, miró detenidamente la katana y suspiró. Sabía que no podía usar la Yamato como lo usaba Esparda. Al momento que Asgore desvió su mirada de Vergil. Vergil aprovechó y en un parpadeo, apareció al frente del hombre cabra, y en un ataque de ira, le arrebató la Yamato de las manos de Asgore y una pequeña docena de espadas espectrales se posicionaron arriba de Asgore y como si estuviera lloviendo, estas espadas cayeron. Asgore no se dio cuenta de esto hasta que las espadas cayeron. Por alguna razón, estas espadas espectrales ralentizaron sus movimientos increíblemente. Vergil no se dio cuenta hasta que lo miró. Vergil miró igualmente de sorprendido esto. Más tarde pondría a prueba de nuevo ese ataque. Ahora tenía que aprovechar. Vergil se acercó a Asgore con su Darkslayer, apareciendo al frente de él. Vergil dio corte ascendente y al fin, su espada había conectado con el cuerpo de Asgore. Y no se detuvo ahí, furiosamente dio cortes tras corte. Para suerte de Asgore, su Narak había aumentado las defensas de su cuerpo, pero eso no impedía que sufriera daños serios. Cuando el efecto de las espadas espectrales terminó, Asgore había hecho aparecer una increíble docenas de bolas de fuego. Y con un solo pensamiento, estas se arrojaron hacia Vergil en una pequeña lluvia de fuego. Vergil pudo esquivar la mayoría, algunos le dieron haciendo que este perdiera por unos segundos el equilibrio, dando paso a más bolas de fuego para darle. Asgore miró su cuerpo, tenía cortes profundos y salía un ligero polvo de ellos. Como si estuviera dando la señal que en cualquier momento se convertiría en polvo. Asgore gruñó de dolor, la armadura de fuego que tenía había desaparecido. Pero su tridente seguía con la misma forma, daba la clara señal que aún tenía a Narak activado. Su lluvia de fuego se detuvo y Vergil estaba parado al lado del trono ahora hecho cenizas, las flores amarillas estaban arrugadas o ya hechas cenizas, o estaban ya marchitadas. Asgore miró con un ligero dolor la sala del trono, pero no podía hacer un cambio de escenario cuando Vergil llegó. Vergil al ver que el ataque de fuego se detuvo, miró a Asgore quien había desaparecido su armadura de fuego e hizo aparecer su tridente. El rey respiraba pesadamente por las heridas y Vergil hacía lo mismo pero por el cansancio. La pelea con Sans había hecho que usara energía de más y cuando llegó aquí, a la sala del trono, solo había tenido unos 7 minutos de descanso. Asgore se recompuso y miró a Vergil, acabemos con esto Asgore dijo, haciendo que su tridente brillara de un color rojo intenso. No podría estar más de acuerdo. Vergil se puso en otra posición, planeaba usar su ataque más fuerte hasta ahora. Asgore iba a hacer lo mismo. Asgore fue el primero en actuar cuando se abalanzó hacia Vergil a una velocidad algo más baja por sus heridas. Vergil no se movió de su posición y un aura de color azul apareció bajo sus pies. Asgore no reconoció el ataque así que siguió con su embestimiento. Todo se puso lento, Asgore miró en cámara lenta como la boca escamosa de Vergil se abría diciendo 5 palabras. Mi poder debe ser absoluto. De pronto, Vergil se había movido a la misma velocidad que se movía Asgore, haciendo que se vieran por unos milisegundos unas par de copias de Vergil. Había hecho cortes por doquier en el aire, era como si hubiera cortado la misma realidad misma. Asgore no se podía mover en el proceso, sus ojos seguían la velocidad a la que iba Vergil. Miró impresionado cómo se movía Vergil. El chico estaba lleno de sorpresas. El tridente de Asgore estaba extendido a la posición que se encontraba anteriormente Vergil. Vergil al terminar su corte del juicio final, había regresado a su posición, enfundando su katana lentamente. Cuando se escuchó el clic de ella, muchos cortes habían aparecido en Asgore, solo que estos eran muchos más grandes que los que provocaba el corte del juicio normal. Pero no acabó ahí, el tridente de Asgore de alguna manera había seguido su camino y se estrelló contra Vergil empalándolo. Esto hizo que Vergil se destransformara. Vergil se arrodilló en el piso y escupió algo de sangre. Asgore sintió que se estaba convirtiendo en polvo, por alguna razón, sentía un déjà vu. Era como si su muerte hubiera pasado muchas veces. Asgore desvió ese pensamiento y centró su mirada en Vergil quien hacía lo mismo. ¿Sabes? Asgore tosió un poco mientras sus manos empezaban a hacerse polvo. Me recuerdas mucho a tu padre, tienes los mismos ojos y el mismo estilo de peinado. Asgore se rió débilmente, su brazo izquierdo ya había desaparecido convirtiéndose en polvo. Vergil miró esto como una oportunidad para preguntar algo. ¿Puedo saber tu relación con mi padre? Vergil escutió sangre al suelo mientras se quitaba el tridente poco a poco.
Asgore decidió responderle la pregunta gustosamente mientras la mitad de su cabeza desaparecía dejando su boca. Éramos amigos, casi lo considero el hermano que nunca tuve, esas fueron las últimas palabras de Asgore antes de convertirse por completo en polvo. Vergil notó inmediatamente el alma de Asgore, se preguntó por qué era un corazón invertido de color blanco, pero no tenía mucho tiempo. Se quitó el tridente de un empujón, y cayó de rodillas. Maldición, debo llegar a esa alma para salir de aquí con un esfuerzo. Vergil se paró del suelo y caminó lo más rápido que su cuerpo le permitía. Cuando estuvo a centímetros de coger el corazón, toda la sala del trono fue cubierta por la oscuridad. Vergil fue lo suficientemente rápido como para agarrar el alma de Asgore. Al momento de tenerla en manos, recuperó toda su energía perdida. Incluso su regeneración se aceleró un poco. Vergil notó su gabardina en el suelo por alguna razón, y fue a ella y se la puso. Vergil miró al frente, no sabía dónde estaba ahora, se supone que había estado en la sala del trono, o bueno, lo que quedaba de ella. Pero ahora el lugar estaba todo en negro, y solo se veía la silueta de una persona a lo lejos, o mejor dicho, un niño. Vergil caminó hacia la silueta, cada vez que se acercaba, se aclaraba más la imagen de la silueta. Al ya estar cerca del niño que ahora veía con más claridad, el niño tenía una sonrisa pegada a su rostro, casi le recordó a la sonrisa de Sans, pero esta era diferente de alguna manera. Vergil y el niño se quedaron mirando fijamente, esperando que uno de ellos dijera algo. Hola, soy Chara. Habló finalmente el niño, con una voz demasiado infantil para el gusto de Vergil. Gracias. Vergil miró confuso al niño por agradecerle, y levantó una ceja en forma de pregunta. Chara pareció entender y continuó diciendo. Tu poder me despertó desde los muertos. Vergil ahora sí miró al niño con impaciencia, no estaba para este tipo de juegos. Será mejor que vayas directamente al punto, porque no escucharé las tonterías que dices. Dijo Vergil, sabía que el niño que tenía al frente no era humano, su energía era algo diferente, parecía que esa misma energía era lo que lo mantenía vivo, si es que es verdad lo que dice. Chara miró a Vergil a los ojos y solo dijo, está bien. De pronto aparecieron dos botones al frente de Vergil, uno decía borrar y el otro decía no borrar. Vergil miró con una ceja levantada al niño, esperando una explicación. Chara simplemente dijo. Este mundo ya no tiene nada para ofrecer. Borremos este mundo sin propósito, y pasemos al siguiente. Terminó de hablar Chara mientras esperaba que eligiera Vergil. Vergil miró al niño fríamente, no iba a borrar esta línea temporal solo para ir a otra, y que muy probablemente sea diferente a la que está actualmente. Las posibilidades de que vaya a una línea de tiempo donde su padre y los demonios no existieran eran altas, así que no se iba a arriesgar, de todas maneras, tenía cosas por hacer afuera de la barrera. Así que miró al otro botón, y lo presionó. Flowey miraba todo a la distancia, se sentiría bastante feliz si tuviera algún alma que le diera emociones tras ver a Chara, pero escuchar que quería borrar esta línea temporal y pasar a otra, no era algo que le gustó escuchar. Se alivió al ver cómo Vergil decidió no borrar. Pero parecía que Chara no estaba feliz con esa decisión. No. Qué curioso. Habló finalmente Chara después de un minuto de silencio. Debes haberlo entendido mal. La expresión de Chara comenzó a cambiar poco a poco, sus ojos desaparecían dejando sus cuencas vacías mientras un líquido negro salía de ellas, y lo mismo pasaba con su boca. ¿Desde cuándo tenías tú el control? De pronto, Chara se comenzó a acercar a Vergil a una velocidad alarmante, este miraba todo de brazos cruzados y con una mirada fulminante. Él entendió lo que quiso decir Chara con lo último, y no era algo que dejaría pasar fácilmente. Yo siempre tuve el control. Vergil dijo finalmente y se transformó en su débil trigger. Chara pareció reaccionar a esto y se detuvo en lo que iba a hacer, al sentir una presión en su cuerpo no físico. ¿Qué es esto? Habló con una voz algo alarmada mientras sentía que era jalado por algo hacia Vergil. Oh. Parece que después de todo, solo eres una masa viviente de poder, y eso es justo lo que necesito. Vergil habló con una voz maliciosa, mientras extendía su brazo hacia Chara esperando que éste se dirija hacia él. Chara hizo un vano esfuerzo en no ser atraído por lo que sea que lo esté jalando hacia Vergil. Pero solo fue cuestión de segundos en que Chara se convirtiera en una pequeña bola de energía roja que se dirigió a la mano de Vergil. Vergil desactivó su débil trigger y miró ahora lo que tenía en sus manos, no pasó mucho para que su cuerpo absorbiera la energía y se convirtiera en algo. La Yamato de Vergil había desaparecido y había sido reemplazado por un cuchillo que brillaba de un rojo intenso.
Al instante a Vergil no le gustaba para nada el cuchillo, y con solo tener ese pensamiento, el cuchillo se disolvió en una masa redonda roja, cambiando de forma en forma hasta tomar una forma de una espada. Era Force Edge, o bueno, era más bien una réplica de ella en apariencia. Ahora sí, a Vergil le gustaba la forma de la espada ahora. Flowey presenció todo estando en shock, su plan se fue a la basura ahora que Chara se había convertido en una especie de ama. Maldición, justo lo que me faltaba. Flowey decidió retirarse del lugar por ahora. Vergil tenía lo que quería. Parecía que todo este genocidio no fue para nada. Vergil dio una sonrisa imperceptible hasta que escuchó una voz. No era lo que esperaba, pero estoy satisfecho así. Escucho la misma voz del niño en su cabeza. No pensé que podrías hablar. Dijo Vergil mientras ponía la copia de Force Edge en su espalda y Yamato aparecía en su mano. ¿Qué te puedo decir? Soy difícil de deshacer. Habló Chara, como si su situación fuera la más normal del mundo. Vergil ignoró lo que dijo e hizo que apareciera el botón de reset. Hay varias cosas que quiero arreglar y preguntas por hacer, y por lo que siento, tú no vas a desaparecer cuando haga reset. Dijo Vergil mirando el botón fijamente. De hecho, ahora soy parte de ti por lo que sea que hiciste, así que no podrás perderme si reseteas, ya que literalmente soy parte tu alma. Dijo Chara, en un tono plano. Vergil solo miró hacia atrás. Recordó las palabras de Sans, ¿crees que incluso la peor persona puede cambiar? ¿Que todo el mundo puede cambiar si lo intenta? Sin dudas, esas palabras se le quedaron grabadas en la cabeza. Vergil suspiró, le daré un intento. Vergil tuvo que poner un alto a sus planes de recuperar el poder de su padre. De todos modos, Force Edge no iba a ir a ningún lado estando en posesión de Dante. Podría esperar, la paciencia siempre tuvo sus recompensas. Vergil presionó el botón de reset,